El nuevo nacimiento es un tema esencial, fundamental, porque sin esto no puede haber un inicio de vida espiritual, no puede haber inicio de vida cristiana, no podemos hablar de vida cristiana, no podemos hablar de ser cristianos si no hemos experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el inicio de una vida y esto es fundamental entonces entenderlo. El tema en esta ocasión nos presenta una cuestión que es necesario considerar. Y la cuestión es, ¿quién inicia esa salvación? ¿Quién inicia la obra de salvación? ¿Es el hombre el que inicia esa obra o es Dios el que la inicia? O dicho de otra manera, ¿la obra de salvación es iniciativa humana o es de iniciativa divina? La cuestión es importante, hermanos, porque los que conocemos bien toda esta situación, escuchamos aún de predicadores, de personas evangélicas, que nos dicen que Dios no puede hacer nada, a menos de que el hombre primero le permita a Dios hacer la obra en su corazón. Como que Dios está en segundo lugar y es el hombre el que primeramente decide, determina, de él viene la decisión de que la salvación se inicie en él. Entonces esto es muy importante porque ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Pero por otra parte, hay quienes creemos que Dios es el que inicia esa obra. Creemos que Dios es el que comienza esa obra, porque es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a nuestro texto básico, que comenzamos aquí comentando esta cuestión, pero vamos a nuestro texto básico, que es Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Y aquí en Filipenses capítulo 6 nos vamos a detener como versículo básico, fundamental, para considerar primeramente este tema, el tema del nuevo nacimiento. Pero lo vamos a ver de esta manera. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Vamos directo al versículo 6. Y el apóstol Pablo dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro tema es el nuevo nacimiento, nuestro tema general, pero hemos estado señalando acerca de este tema general algunos títulos, y en esta ocasión vamos a ver el nuevo nacimiento, el inicio de una buena obra. El nuevo nacimiento, el inicio de una buena obra. El texto aquí en Filipenses 1:6 lo dice claramente. Si ustedes prestan atención, observan el texto, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Noten el énfasis, observen ahí como el apóstol Pablo pone ese énfasis, dice: el que comenzó, el que inició la buena obra. Entonces la cuestión que planteábamos al principio de quién es el que comienza la buena obra, tenemos aquí la respuesta. ¿Quién es el que comienza esa buena obra? El apóstol Pablo estaba convencido que fue Dios el que comenzó la buena obra en los filipenses. La iglesia de Filipos se formó porque Dios comenzó verdaderamente esa obra. Y esto es muy importante porque para que una obra inicie, una iglesia comience verdaderamente, Dios tiene que comenzar la obra. Dios tiene que comenzar la obra verdaderamente en el corazón de la persona para que haya un fundamento, para que permanezcan en la verdad, porque es obra de Dios. Y cuando es obra de Dios, nadie la puede destruir. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades. Como es obra de Dios y Dios fue quien la inició, entonces Dios la va a mantener.
Por eso es muy importante, como les decía, este tema, entender que la obra del nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Dios la inicia. Entonces vamos a ver cómo esta obra no es del ser humano, no depende del ser humano, no está condicionada al ser humano, ni comienza con el ser humano. Es una obra de Dios. Ahora, pero es necesario señalar esto, que uno podía pensar en términos humanos: yo comencé esa obra. ¿En qué sentido? Porque, por otra parte, podemos decir, y en este sentido fue cuando el apóstol Pablo le dijo en 1 Corintios capítulo 9, cuando le dice a la iglesia de Corinto: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿En qué sentido era la obra del apóstol Pablo? En el sentido de que él llegó, predicó, habló. Pero esa obra es en el Señor, es decir, está fundamentada en el Señor, porque él estaba convencido que el que comienza la buena obra es el Señor, es Dios. 1 Corintios 1:9, porque uno podría pensar, pero ¿fue obra de Pablo o fue obra de Dios? En el sentido de que él llegó, habló, llevó el evangelio, comenzó la obra en Corinto. Pero el que comenzó la buena obra en el corazón de los filipenses fue Dios. Él comenzó, llegó, predicó. Pero si Dios no hace nada en el corazón de una persona, pueden escuchar la mejor predicación, pueden escuchar la mejor enseñanza, pero si Dios no hace nada en el corazón de la persona, no sucederá nada. No habrá cambios espirituales, no habrá cambios de entendimiento, simplemente serán oyentes y no habrá una transformación de vida. Pablo estaba convencido de que era Dios el que comenzaba esa buena obra. Y no solamente estaba convencido de que era Dios el que comenzaba esa buena obra, sino también estaba convencido que Dios la iba a terminar. Porque observen el texto como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido que Dios iba a llevar a cabo esa obra que inició a la perfección, al cumplimiento total. Y hermanos, esto nos va a dar ocasión, basados en este texto, nos va a dar ocasión de tratar 3 temas en este texto. En esta mañana vamos a tratar el inicio de esa buena obra. Dios mediante, la próxima vamos a ver la continuación de esa buena obra. Y Dios mediante, si Dios lo permite, vamos a ver la conclusión de esa buena obra. Cómo Dios va a terminar esa obra. Por eso esto es importante ver. Pablo lo está presentando desde el principio y por eso tenemos la oportunidad de analizar entonces los temas que nos presentan en este versículo, ya que vamos a ver en esta ocasión el inicio de esa buena obra. Ahora, es muy importante que entendamos esto, las razones por las que Dios tiene que ser el que comience la buena obra. Hay razones, porque dice aquí el que comenzó la buena obra. Entonces vamos a ver algunas razones por qué tiene que ser Dios el que comience esa buena obra. Las bases fundamentales, primeramente, para entender este punto, que es el primer punto, están en entender la doctrina de la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre delante de Dios? ¿Cómo está el pecador delante de Dios? Y hemos escuchado tantas veces la doctrina de la depravación total, que el hombre está incapacitado, que el hombre es un pecador, que el hombre no puede iniciar algo bueno en su corazón, que el hombre no puede tener una actitud espiritual hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? La doctrina de la depravación, de la condición humana, pero también de la incapacidad humana. Está incapacitado, no puede iniciar algo en relación a Dios. Eso es lo fundamental. Pero además de eso hay algunas cosas que tenemos que considerar. Así que consideremos este punto. En primer lugar, Dios tiene que comenzar esa obra porque el hombre es malo por naturaleza. Necesita esa buena obra.
esa buena obra. ¿Por qué? Porque en primer lugar el hombre es malo por naturaleza. Este versículo del Salmo 51, el versículo 5, es uno de los versículos básicos, fundamentales para poder entender esto, porque en ese versículo podemos ver, aunque la nueva versión internacional dice, soy malo de nacimiento, lo dice en esta frase que encontramos en el Salmo 51, versículo 5. Es un salmo que nos enseña este punto que estamos considerando. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado. Soy malo de nacimiento. El hombre es malo de nacimiento. No llega a ser malo, sino es malo de nacimiento. Cuando David confiesa su pecado, porque en el contexto David está confesando su pecado, y al confesar su pecado él va hasta el punto fundamental, el punto básico de decir, soy malo desde el nacimiento. Sí, soy pecador, pero esa es mi condición. Refuerza su confesión reconociendo que es malo desde su concepción, desde su nacimiento. Entonces, por naturaleza es malo. Es por esa razón que Efesios capítulo 2, el versículo 3, dice que por naturaleza, podemos decir de nacimiento, de por sí, por naturaleza es malo. El hombre por naturaleza es malo. Entonces, por naturaleza es hijo de ira, según Efesios capítulo 2, el versículo 3. Esto es lo que teológicamente se le llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es lo que trae de nacimiento. Es lo que viene desde el nacimiento. Y esto, hermanos, no se puede quitar con nada. El nacimiento, los bebés, todo ser humano que nace en esta condición. Y por lo tanto, nada lo puede quitar. Es por esa razón que nosotros no creemos en el bautismo de los bebés. Porque la idea del bautismo de los bebés es la idea de que, por ejemplo, el bautismo se le quita el pecado original. No, ahí está. No puede hacer nada el bautismo de los bebés. Por eso nosotros creemos, no bautizamos bebés. Ustedes están bien conscientes de esto, porque entendemos que hay una naturaleza que traen, que esto va a permanecer hasta la muerte. Es cuando Dios hace el nuevo nacimiento, inicia esa obra, el nuevo nacimiento, que entonces se opone a esa carne, como lo describe Gálatas. Pero mientras el hombre está en esa condición, desde su nacimiento es malo por naturaleza. Siendo malo, entonces, ¿qué fluye de esa naturaleza? Inclinaciones malas, actitudes malas. Entonces, por eso estamos viendo el primer punto, que Dios tiene que ser el que inicie esa buena obra, porque el hombre es malo por naturaleza, el nacimiento. En segundo lugar, Génesis capítulo 8, el versículo 21 nos enseña algo más acerca de esto. Estamos viendo, el hombre es malo por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nos dice Génesis capítulo 8, el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Por qué Dios es el que tiene que comenzar la buena obra en el pecador? Porque las intenciones o tendencias del corazón son malas. Fíjense cómo dice el texto. Está hablando de las intenciones, de los designios que son malos. ¿De dónde surgen esas intenciones? De la naturaleza mala, de la mala naturaleza, del pecado, de la condición pecadora. Entonces, este intento del corazón del hombre, aunque aquí dice, observen bien el texto, es malo desde su juventud, nos parece indicar que esto pues es un asunto de la juventud.
Y parece como que no es de lo que estábamos diciendo desde el nacimiento. En pecado me concibió mi madre. Entonces no es eso. O sea, hay como una contradicción. En realidad no es así. Porque lo que encontramos aquí acerca de esto que estamos mencionando, acerca de la condición del hombre y de cómo el pecado surge de su condición pecaminosa, es una palabra que aquí, aunque está traducida como juventud, esa palabra se traduce en Éxodo 2:6 cuando se habla de Moisés como el bebé de 3 meses. ¿Se acuerdan que fue de 3 meses cuando lo pusieron en aquel canasto, como lo podemos decir? Era de 3 meses, dice la Biblia. Y sin embargo, esa palabra bebé es la que se traduce, o el niño, se traduce aquí como juventud. Entonces, hay versiones que dicen desde la infancia. Este texto, Génesis 8:21, dice desde la infancia. O sea, hay traducciones que lo ponen de esta manera porque entienden esa palabra hebrea que se puede traducir de esta manera. Entonces, podemos ver que esta fue la razón por qué vino el juicio del diluvio. El diluvio es un ejemplo, es una muestra de cómo la maldad del hombre llenó toda la tierra de aquel tiempo. Pero ¿de dónde surgió todo esto? De su condición mala, de su naturaleza mala. Veamos Génesis 6 del versículo 5, pero leamos un poquito más. A veces mencionamos el versículo 5 solamente, pero si leemos un poco más podemos entender que esta fue la razón por qué vino el diluvio. Ya conocemos el asunto del diluvio como un juicio de Dios, pero leamos aquí lo que dice del versículo 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se dan cuenta de dónde vino esa idea de destruir? Raer, la palabra raer quiere decir arrasar, destruir. Vino de lo que Dios vio. Pero ¿dónde vio Dios esa maldad? Porque observen que no solamente estaban haciendo cosas malas. Observen esos 2 puntos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio sus actitudes, sus obras, su tipo de vida, y vio que era mala. Pero vio más allá y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estas son las intenciones del corazón. Esto es lo que surge, las tendencias del corazón eran solamente ¿qué? El mal, solamente el mal. Hermanos, parece que la Biblia como que exagera en ese punto, ¿verdad? Cuando va y te señala y te dice: mira tu corazón, solamente el mal. Entonces, ¿cómo te está presentando el hombre? Como que solamente el mal y el mal y el mal. ¿De dónde surge ese mal? De la condición mala, de la condición pecaminosa del hombre. De ahí surge. No es solamente que están haciendo cosas malas por la circunstancia, por la situación, no, es porque en su corazón está la maldad. Y de ahí surge entonces, y dice continuamente los designios, las intenciones. Ahí está la fuente del mal, es el corazón perverso, el corazón malo, el corazón que trajimos en el nacimiento, no del nuevo nacimiento. El corazón que trajimos del primer nacimiento es malo desde que nacemos. En pecado fue concebido, dijo David. Entonces Dios se dispuso a limpiar la tierra porque no había quien hiciera lo bueno. Vio que la maldad era mucha, todos se habían corrompido, todos estaban con estas condiciones de vida. Entonces vemos que ¿quién es el que tiene que iniciar la obra?
Dios tiene que iniciar la obra. Es Dios el que tiene que iniciar esa buena obra, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. En tercer lugar, Dios tiene que iniciar la buena obra en el corazón del pecador, porque el hombre no puede hacer algún bien espiritual. No puede hacer algún bien espiritual. Notemos en el Salmo 53 que después de que pasó el tiempo de lo que ya leímos aquí en Génesis 6, sobre todo el versículo 5, pasado el tiempo, como que podríamos pensar que hay una esperanza de cambio en la humanidad. Como siempre estamos esperando, o la gente está esperando un cambio para la humanidad, que la humanidad cambie. ¿Hasta cuándo la humanidad va a cambiar? Vean que después de tantos años, el Salmo 53 nos dice así. Salmo 53, versículo 1 al 3. Salmo 53, versículo 1 y 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre no puede hacer lo bueno por sí mismo. Pero estamos hablando del bien espiritual, porque de eso se trata aquí cuando nos habla del bien. Porque la gente a veces puede hacer como se clasifica, una buena obra. Pero cuando está hablando aquí de hacer el bien, se refiere al bien espiritual. Algo que agrade a Dios, algo que glorifique a Dios. Entonces, vean cómo dice el versículo 2. Dios desde los cielos miró. Como leímos en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí dice otra vez, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Aquí el testimonio es del salmista David. Pasado muchos años, miró, podemos decir, volvió a mirar Dios. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Vio hombres necios en sus corazones, diciendo no hay Dios. Vio a hombres necios que se habían corrompido e hicieron abominable maldad. Observen esa palabra. Bastaba con que hubiera dicho maldad, pero dice abominable maldad, como para enfatizar la maldad, abominable maldad. Y dice, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Como que miró Dios buscando. ¿Hay alguien que quisiera el bien? Mirando la condición de los hombres. Obsérvenlo bien, estoy señalando esto. Mirando la condición de los hombres perdidos. ¿En qué condición están? Se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. El versículo 3 vuelve a señalar, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Observen cómo contempla a la humanidad caída, cómo contempla a los hombres caídos en el pecado, incapacitados para hacer el bien espiritual. Este es nuestro tercer punto. Y esto, como que vemos, si podemos pensar, bueno, fue el tiempo de David. Pero vamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo nos habla también de esto. Como pasados los años, nos habla también de esto. Romanos capítulo 3, el versículo 10 al 12. Y eso nos hace ver, hermanos, que si Dios no inicia la obra en el corazón de un pecador, así va a permanecer aunque pasen los años. Porque en Génesis estamos viendo esto, ahora lo estamos viendo aquí en el Salmo 53 y ahora lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 3. Del versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Básicamente está citando este salmo.
Es una cita del Salmo y sigue comprobando la situación de los hombres de su tiempo, del tiempo del apóstol Pablo. Ya había pasado los Génesis, lo del salmista David, y ahora llegamos aquí y encontramos lo mismo. Ahora, ¿qué podemos decir de nuestros tiempos? ¿Qué podemos decir de nuestros tiempos? Lo mismo, lo mismo. El hombre en su condición caída no puede hacer lo bueno. Seguimos predicando esta doctrina, obsérvenlo, el inicio en Génesis, los Salmos y ahora aquí en Romanos. Y en nuestros tiempos seguimos predicando esta doctrina de la incapacidad, de la depravación del hombre, que se ha corrompido, que está totalmente afectado, totalmente en su ser. Eso significa la corrupción, o sea que todo su ser quedó afectado por el pecado, está incapacitado totalmente, no puede hacer lo bueno espiritualmente, no puede buscar a Dios, no hay quien entienda su entendimiento, sus emociones, su voluntad, todo quedó afectado y de modo que como consecuencia, incapacitado, afectado, incapacitado. Por eso estamos en esto de que el hombre no puede hacer algún bien espiritual. Es Dios el que tiene que comenzar el bien espiritual en él para que sea capacitado espiritualmente y entonces comience su relación con Dios. Pero mientras esto no suceda, el hombre permanecerá en esa condición, como ya lo hemos visto, de depravación, de pecado, de incapacidad espiritual, como lo estamos viendo ahora. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías preguntó ahí, quiero señalar esta parte, esta frase: ¿podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podréis hacer el bien? Como diciéndole, no pueden hacer el bien. Es una pregunta retórica. ¿Podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Les está diciendo, no pueden hacer el bien. Y el bien en relación a Dios, el bien espiritual, de eso le estaba hablando Jeremías. Y le está diciendo que, básicamente le está diciendo que no pueden hacer el bien porque están habituados a hacer el mal. Un hábito es una tendencia, es una actitud continua. Y leímos desde Génesis, solamente de continuo al mal, solamente de continuo al mal. Y aquí dice, habituados a hacer el mal. Es un hábito, es una práctica, es una tendencia. Pero ¿por qué hacen el mal? Ya vimos por qué. Y por esa razón no pueden hacer el bien, no pueden hacer el bien espiritual. En cuarto lugar, Dios tiene que ser el que inicie la buena obra en el pecador, porque el hombre perdió las buenas capacidades para hacer todo bien. Y ese bien que lo relacionaba con Dios al principio. Esto ya nos está llevando a considerar cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿Lo creó pecador? ¿Lo creó malo? No, lo creó con capacidades y buenas capacidades para relacionarse con Dios. Ahí estaba en el huerto, una buena relación, una buena armonía. Tenía la capacidad de agradar a Dios, tenía la capacidad de la comunión con Dios. Dios no creó al hombre pecador, Dios no creó al hombre en esa condición. Lo creó bueno, y esto, Génesis capítulo 1, el versículo 31, dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Bueno en gran manera, dice Génesis 1, 31. Bueno en gran manera. No había nada de maldad en él. Pero cuando cayó en el pecado, perdió toda capacidad de relacionarse con Dios, de modo que se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo. Y Dios, que se paseaba en el huerto, le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice, y vemos que estaba escondido, y le preguntan, ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? Y ahí conocemos la historia. Pero perdió esa capacidad de relacionarse con Dios, esas capacidades que tenía. Entonces, como las perdió, eso es lo que manifiesta. No tiene la capacidad de hacer algún bien. Pero la Biblia es específica en esto cuando nos habla de esa incapacidad. Y quiero señalarles algunos versículos acerca de esto. Por ejemplo, no puede ver el reino de Dios
Juan capítulo 3, el versículo 3. No puede ver el reino de Dios, perdió esa capacidad, no puede entrar al reino. Juan capítulo 3, el versículo 5. No puede entender las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 14. No puede agradar a Dios. Romanos 8, versículo 7 al 8. Y eso nos está hablando de que no tiene esas capacidades porque las perdió. Cuando el hombre cayó en el pecado, ahí estábamos representados todos los seres humanos, de modo que cuando nacemos en esa condición de pecado y de incapacidad. Y por eso podemos entender por qué Dios es el que tiene que iniciar la buena obra. Estamos presentando estas razones. Pero vayamos a la quinta razón, para ya después entrar a nuestro punto básico. La quinta razón por la cual Dios tiene que ser el que comience la buena obra es que en el pecador, o es porque el pecador solamente tiene la capacidad para hacer lo malo espiritualmente. Sí tiene la capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de pecar. Capacidad de hacer lo malo espiritualmente. Puede hacer lo que se clasifica como una buena obra, pero debemos entender que delante de Dios una buena obra no es el acto mismo, sino el motivo de ese acto. Dios contempla el motivo, no el acto en sí. Por eso yo puedo, quizá las personas me pueden ver que estoy haciendo una buena obra, dándole comida a un pobre. Pero si mi motivo es para que me vea la gente, me aplauda, para Dios eso no es una buena obra. Delante de la gente podría ser una buena obra, pero ¿de qué se trata nuestra vida? Sobre todo de nosotros como creyentes, de nuestros motivos delante de Dios. Porque nuestra vida está delante de Dios. Recuerden cómo Dios mira el corazón. Recuerden cómo Dios ve el corazón. Entonces la cuestión es que una buena obra es la motivación. Lo que hace que realmente sea una buena obra. Por eso Proverbios capítulo 21, versículo 27 dice que aún el sacrificio del impío es un sacrificio, sí, pero es malo. Dios mandó ciertamente que se ofrezcan sacrificios, pero cuando el impío hace algún sacrificio es malo. No es bueno por su motivación, porque es un impío. No es bueno, aunque pudieran ver, no, pues está haciendo un sacrificio. Por eso es interesante esto, hermanos. Es interesante que nosotros entendamos bien esto, hasta llegar al punto, hasta llegar a la esencia, donde Dios necesita hacer esa obra, donde Dios debe hacer esa obra. Entonces estamos viendo aquí que la única capacidad que tiene el hombre es hacerlo mal. Esa es la única capacidad que tiene, hacer malas obras. Juan capítulo 3. El versículo 19 al 21. Esa fue la conclusión de la plática del Señor Jesucristo con Nicodemo, o de la narración que Juan nos da de ese diálogo. Juan capítulo 3, el versículo 19 al 21. Veamos estos textos. Hay textos que solamente los estoy citando para señalarlos porque ya los conocen, pero hay otros que los tratamos de leer para observar algunas cosas. Juan capítulo 3, el versículo 19 al 21, dice este párrafo bíblico: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí tenemos una descripción de lo que estamos diciendo. El versículo 19 al final dice: porque sus obras eran malas.
haciendo malas obras. La capacidad que tenían es de hacer malas obras. Y como esas malas obras son evidencias de la condición del corazón, entonces cuando viene la luz, dice que aborrecen esa luz. No quieren esa luz, no les agrada esa luz. Y esta frase que menciona aquí es muy importante porque dice, no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque su naturaleza es mala y por lo tanto sus intenciones son malas y sus obras son malas. Entonces, ¿de dónde se manifiestan esas obras malas? Del corazón. Es por eso, escuchen esto, hermanos, no debemos tratar asuntos de pecado solamente en la obra, sino buscar la fuente. Buscar la fuente, ir más allá, porque a veces nos limitamos en que, ¿qué fue lo que hizo mi hijo? ¿Qué fue lo que hizo mi hija? ¿O qué fue lo que hizo? Bueno, hizo esto. Ahora tenemos que ir ver de dónde le surgió esto malo que hizo, del corazón. Y es ahí cuando tenemos el entendimiento, y es ahí, hermanos, donde comenzamos a pedirle a Dios que lejos que simplemente ya no hagas esto, no, que Dios cambie su corazón. Que Dios haga esa obra en su corazón, que Dios inicie esa obra de salvación, que Dios le dé el nuevo nacimiento, lejos de tratar solamente la situación, porque ya entendemos la enseñanza, ya entendemos de dónde se origina ese mal, y esto, hermano, nos hace ir a la fuente del asunto. No solamente tratamos las cosas en la superficie o algo superficial, sino ya tenemos el entendimiento de la doctrina y ya entendemos entonces qué necesita mi esposa, qué necesita mi esposo, qué necesitan mis hijos. Que Dios inicie la obra en su corazón, que Dios sea el que lo inicie, y esto es lo que deseamos, que no simplemente digan, pues sí, y que comiencen ellos, porque esto no va a durar. Si el hombre comienza algo, no va a durar. En un tiempo, como dice la parábola del sembrador, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan, porque no tienen raíces. La obra de Dios es radical y esto va a permanecer. Pero si es de los hombres, no va a permanecer. Por eso es importante entender estas enseñanzas, estas doctrinas, porque nos centran en la realidad. Sabemos que estamos haciendo lo correcto, no tenemos duda. Esperamos en la gracia de Dios para cambiar el corazón. Entonces, no puede hacer algún bien espiritual para agradar a Dios. No tiene esas capacidades, perdió esas capacidades. La única capacidad entonces que tiene es hacer lo malo, es pecar. Ahora, en esa condición en la que se encuentra el hombre, habiendo visto esto, ¿quién es el que inicia la buena obra? ¿Quién es el que tiene que iniciar la buena obra en el corazón? Pues es Dios, hermanos. Esto ya lo entendemos, esto ya lo comprendemos. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que a pesar de toda esta evidencia bíblica, pueda haber predicadores, pastores, aún creyentes de otros grupos evangélicos que nieguen la depravación humana, que nieguen la condición humana y que nieguen o afirmen que es el hombre el que tiene que iniciar esa obra, que es el hombre que le tiene que permitir a Dios, que es el hombre de quien depende que Dios inicie esa obra? Hermanos, si Dios hubiera dejado a los hombres a sí mismos que inicien la obra de salvación por ellos mismos, jamás alguien llegaría a ser salvo. Pero gracias a Dios que Él es el que inicia esa obra. Entonces vamos a entrar a nuestro siguiente punto, donde ahora nos vamos a centrar en el punto aquí del texto. El que comenzó la buena obra. Dios es el que inicia. Este es nuestro siguiente punto. Dios inicia la buena obra con el nuevo nacimiento. Dios inicia la buena obra con el nuevo nacimiento. Ahí estamos en Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Ahora quiero que observen, hermanos, cómo el apóstol lo presenta de esta manera. Dice, el que comenzó. Estando persuadido de esto, que el que comenzó. ¿Quién es el que comenzó? Dios
es el que inicia la buena obra. El apóstol Pablo le atribuye a Dios como el iniciador de la salvación, como el que comienza esa obra de salvación, y lo que vamos a ver es que esa obra comienza con el nuevo nacimiento, lo que se considera como el nuevo nacimiento o la regeneración. Pero quiero que notemos este punto, hermanos, esta frase, el que comenzó, como señalando a Dios, como centrándose en Dios y llevando a los creyentes para que vean, es Dios el que comenzó esa obra, y cuando lo entendemos, hermanos, podemos darle la gloria a Dios y vamos a decir, Dios comenzó algo en mí. Dios inició algo en mí. Dios fue el que comenzó esa buena obra en mí. Entonces veamos primeramente 2 Corintios capítulo 5. Quiero hacer énfasis en esa expresión, el que comenzó. 2 Corintios 5, el versículo 17 al 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Observen esa frase. Después de que dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está la figura del nuevo nacimiento. Es nueva creación, y además dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, de ahí en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Nueva vida, nueva conducta, nuevas intenciones, nueva vida. Pero vean cómo señala, y todo esto, ¿qué es esto? Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿De dónde se originó esa nueva creación? ¿De dónde se originó esa nueva vida? ¿De dónde se origina todo lo que tú estás viviendo? Cosas nuevas. Un verdadero creyente vive cosas nuevas. Nuevo entendimiento, nuevas emociones, nuevo corazón, nueva voluntad. ¿De dónde viene? De Dios. Vean cómo le atribuye, vean cómo se centra. Este es el mensaje, hermanos, llamado teocéntrico. Un mensaje teocéntrico es aquel que se centra en Dios, observa a Dios en lo que sucede en nuestra vida. Y todo esto proviene de Dios, para que el hombre no se vaya con la idea de que sí, yo soy nueva criatura porque yo estoy haciendo esto porque yo no. Todo esto proviene de Dios. Somos nueva creación, no porque yo lo decidí, sino porque Dios decidió iniciar esa buena obra en mí. Dios hizo las cosas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. Y hay otra frase aquí que quiero que observen en el mismo versículo 18. 5:18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Tú te reconciliaste o Dios te reconcilió consigo mismo? Esta frase, que nos reconcilió consigo mismo, está diciendo, tú estabas en enemistad conmigo. Tú eras mi enemigo, pero no tú decidiste, en primer lugar, ser mi amigo. Yo te hice mi amigo. Yo te reconcilié conmigo mismo. Todo esto proviene de Dios. Hermanos, no hay lugar para gloriarse en esto. En el Evangelio de la Gracia no hay lugar para el yo. No hay lugar para el yo, como que yo me reconcilié con Dios. Si estamos pensando en primer término, estamos mal, porque Dios es el que me reconcilió. Que somos exhortados a reconciliarnos. El pecador, porque dice que nos dio el mensaje de la reconciliación. Esto quiere decir que nuestro deber es predicar, que las personas se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Pero el que hace realmente esa obra en el corazón de la persona es Dios. Dios pone en el corazón ese deseo para estar con Dios.
Dios pone en el corazón del pecador el deseo de buscar las cosas de Dios, el deseo de escuchar la palabra de Dios verdaderamente, el deseo de estar en las cosas de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios decidió, según el versículo 19, seguimos un poquito más aquí en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién decidió no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados? Ellos mismos no podían, ellos mismos estaban en sus pecados, pero Dios decidió no tomarles en cuenta sus pecados, quiere decir reconciliarlos. La iniciativa es de Dios. Dios es el que inicia esa buena obra, como lo estamos viendo aquí. En Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 6. Observen el énfasis, como les decía, quiero hacer notar esto de que el que comenzó, y todo esto proviene de Dios. En Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 6, lo dice de esta manera, 4 al 6, pero Dios, observen eso, dice, pero Dios lo dijo después de dar una lista de cosas que nos señalan cómo estábamos en el pecado. Cómo seguíamos la corriente del mundo, cómo el príncipe de la potestad del aire actuaba en nosotros y cómo hacíamos por naturaleza las obras de la carne, cómo vivíamos conforme a los deseos de la carne, conforme a los pensamientos. Estábamos en esa situación que se describe como muerte, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahí viene el versículo 4, pero Dios, ¿cómo le atribuye a Dios? ¿Cómo nos lleva a Dios? ¿Cómo nos muestra a Dios? Para que nosotros, hermanos, al ver nuestra condición podamos ver, pero Dios, es Dios el que inicia esa buena obra. Y aquí es muy claro y es muy evidente que Dios inició la buena obra en los de Éfeso, dándoles nueva vida, porque lo dice el versículo 1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Dios el que inició esa obra. Esa era la teología del apóstol Pablo. Esta era la doctrina del apóstol Pablo, aunque lo dijo claramente aquí en Filipenses 1:6, pero en realidad él comienza la buena obra en cualquier pecador que Él decide salvar. Pero estamos viendo, hermanos, claramente el énfasis, pero Dios lleva a Dios. Al hombre lo muestra en qué condición, de pecado, de maldad, de obras malas, siempre lo presenta así. Por eso la Biblia, hermanos, en otras palabras, es humillante en su enseñanza. Nos humilla, nos deja una situación muy lamentable, porque pues nos muestra nuestra condición. Por eso a mucha gente no le gusta la Biblia, no le gusta el Evangelio, no le gusta la religión, porque en realidad es muy precisa en cuanto a la condición de pecado. Es muy precisa en cuanto a la situación de tu mente, de tu emoción, de tu entendimiento, de tu voluntad. Va hasta el fondo para mostrarnos la realidad de cómo está el hombre delante de Dios. Dice el texto que leímos en Génesis 6:5, vio los designios de los pensamientos de los hombres. Cómo va hasta los pensamientos, no solamente son actitudes, obras, no, va al interior. Entonces aquí estamos viendo en Efesios 2:4, 6, cómo es Dios el que inicia esa buena obra. Versículo 5, leímos el 5, leímos el 4. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí podemos ver cómo estábamos, según lo menciona otra vez en el versículo 5, dice muertos. Estando nosotros muertos, y en el versículo 1 dice, estabais muertos.
Y esto ya nos da otra vez la idea de que Dios es el que tiene que iniciar la obra. ¿Puede un muerto iniciar su propia vida? ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? No puede. No puede. Alguien le tiene que dar vida. ¿Puede un muerto abrir sus propios ojos? ¿O puede abrir sus ojos a sí mismo? No puede. ¿Puede un muerto caminar? Hablando del ejemplo de un muerto físicamente. Hermanos, no puede. En la condición espiritual, así está el hombre en relación a Dios, en relación a las cosas espirituales. No entiende las cosas del Espíritu de Dios. No puede ver espiritualmente lo que los creyentes ven en la palabra de Dios y se maravillan, se gozan, se deleitan en la meditación, en la lectura. Y esto es tan agradable que a veces la gente piensa, ¿qué tanto leen en ese libro? ¿Qué tanto ven en ese libro? No les fastidia, no les cansa. No pueden ver lo que nosotros vemos por la gracia de Dios. ¿Puede un muerto hacer obras? No puede hacer nada. Es en este sentido entonces cuando viene el énfasis, pero Dios, y ahí nos da otra lista de cosas. Juan capítulo 6, versículo 37, enseña que es el Padre, porque estamos en este punto, hermanos, de el que comenzó. El que comenzó, es el énfasis ahí, señalando a Dios. Entonces, aquí en Juan 6:37, nos enseña que es el Padre el que da el pecador a Cristo. Juan 6:37. Es un regalo. ¿Quién le da este regalo a Cristo? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si alguno va a Cristo, es porque el Padre, y vean que claro lo dice el Señor, todo lo que el Padre me da. Si alguno va a Cristo, si alguno está en Cristo, ¿fue por sí mismo? ¿Fue porque así simplemente lo decidió? No, fue porque el Padre decidió dárselo a Cristo. El que vendrá a Cristo, vendrá porque el Padre. El que viene a Cristo es porque el Padre. Hermanos, es Dios el que lleva a los pecadores a Cristo. Vean cómo se los da, los lleva. Porque ya vimos que dejados a sí mismos, no podrían ir a Cristo por su condición pecadora, porque les gusta el pecado, porque aman las tinieblas, porque se deleitan en las tinieblas. Entonces no pueden venir a Cristo. Dios decide llevar a Cristo. Los pecadores son llevados a Cristo por la decisión del Padre. Y esto es una enseñanza que nos hace considerar esto, hermanos, que como es de Dios la iniciativa, el hombre simplemente, los otros son dejados en sus pecados. Y justamente son dejados porque son dejados en algo que les gusta, que les agrada. Pero es Dios el que lleva al pecador a Cristo. Nadie puede darse a sí mismo a Cristo. Nadie puede darse a sí mismo a Cristo, como dices que yo me di a Cristo. Nadie puede darse a Cristo. Es el Padre quien lo tiene que llevar. Dios comienza la buena obra para que el pecador venga a Cristo, porque tampoco se trata de arrastrarlo como que no quiere, como que ahí el Padre lo está obligando. No, Dios inicia esa buena obra en el corazón del pecador para que él entonces vaya a Cristo. De ese modo se atribuye al Padre, a Dios, al que comenzó o el que comenzó la buena obra. Juan 6:44
un versículo muy conocido, enseña que es el Padre el que trae al pecador a Cristo. Y ese texto es muy conocido, hermanos. Dice que ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere. A menos que el Padre que me envió lo trajere. ¿Quién tiene que traerlo a Cristo? El Padre, el Padre. El punto, hermanos, enfático aquí es lo que mencioné. Es el Padre el que comenzó. ¿Cómo se centra en la obra de Dios, en la obra del Padre? Nadie por iniciativa propia puede venir a Cristo. Nadie por iniciativa propia se puede entregar a Cristo. Es la condición de todo ser humano sin Cristo, porque dice ninguno puede venir a mí. Ahí está la incapacidad, ahí está la imposibilidad de que por sí mismo el hombre decida ir a Cristo. Es el Padre, a menos que el Padre, Cristo lo dijo claramente, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. Es el Padre el que toma la iniciativa para traerlos a Cristo. Y por eso estábamos diciendo que los hombres dejados a sí mismos no podrían ir a Cristo. Pero gracias a Dios que trae a pecadores que Él decide salvar, los trae a Cristo. Y ese debe ser un motivo de gratitud. Ese debe ser un motivo de gratitud, porque si Dios hubiera querido, los deja a todos, nos deja a todos en el pecado, nos deja a todos para condenación. Pero gracias a Dios que tomó la iniciativa de salvar a muchos. Juan 6, versículo 65, viendo un versículo más aquí, dice que, veamos cómo dice, iba a mencionar, pero veamos cómo dice Juan 6, el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, vean cómo el Señor enfatiza una y otra vez estos versículos que estamos viendo. La enseñanza es la misma, pero el énfasis es muy importante porque les dice otra vez, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Padre el que inicia esa buena obra. Y el hombre, como ya lo hemos visto una y tantas veces, no puede venir a Cristo a menos que el Padre le dé esa capacidad. Pero hay algo más que debemos considerar, hermanos, porque aquí claramente está diciendo no puede, pero no puede también, hermanos, además de eso, porque no quiere. No solamente no quiere, no solamente no puede, sino que también no quiere. Juan 5:40, ya que estamos aquí en Juan 5:40, vean lo que le dice el Señor a estas personas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir, no los está invitando, les está diciendo. Y no quieren venir a mí, no pueden venir a mí, no quieren venir a mí. No solamente no tiene el poder, sino no tiene también el deseo de venir a Cristo. Entonces, si alguno quiere venir a Cristo, ¿quién le da esa capacidad? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. El que inició la buena obra, el que inicia la buena obra. Todo esto procede de Dios, pero Dios, el Padre, es el que trae al pecador a Cristo. Entonces está claro este punto, el cual estamos viendo, basados en Filipenses 1:6, el que comenzó, o el que, sobre todo ese punto que estaba señalando. Ahora, vamos a ver, además de esto, que Dios es el que inicia la buena obra en el interior del pecador. Porque el texto de Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros. Ahora noten eso. Ahora vamos a centrarnos en esa frase, en vosotros. Cuando dice en vosotros,
Se está refiriendo en el interior de vosotros. No es que entre vosotros, sino en vosotros. Y eso ya nos está llevando a este punto de lo que Dios hace en el interior de la persona. El nuevo nacimiento es una obra en el interior de la persona que lo capacita, le da el deseo, le da el querer para venir a Cristo. Porque ya vimos, no puede, no quiere, pero ¿cómo es que vienen? Vienen porque el Padre decide, es el que toma la iniciativa de hacer algo en el corazón del pecador para que él tenga el deseo y el poder de venir a Cristo. Y es ese momento cuando Dios implanta vida, Él os dio vida. Ese momento cuando Dios implanta vida, entonces ya comienza a tener la capacidad para hacer cosas espirituales. Y lo primero, como vemos aquí, es venir a Cristo. Pero vamos a ver aquí algunos textos, hermanos, para entender bien este asunto de el que comenzó la buena obra en vosotros. Tiene que ser dentro de ti. Algo tiene que ocurrir dentro de ti. No solamente es asistir, participar en actividades religiosas. No, algo debe haber sucedido en ti, en tu interior. Ahora, hay una ilustración de esto que vamos a ver, hermanos. Porque estamos hablando de la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. Y ¿alguno de ustedes recuerda qué pasó en Filipos cuando Pablo llevó el evangelio? Hay una ilustración que vamos a ver cómo Dios comenzó esa obra ahí. Vamos a verlo. Eso está en Hechos capítulo 16, el versículo 12 al 14. Pasemos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 12 al 14. Este párrafo bíblico dice así: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, aquí tenemos una ilustración de lo que Pablo les dijo en su carta a los filipenses. Porque aquí se trata de la ciudad de Filipos, aquí en Hechos 16, los versículos que estamos leyendo. Entonces ahora, ¿qué sucedió, hermanos? Dios inició la buena obra. Dios comenzó la buena obra en Lidia. ¿Y cómo comenzó esa buena obra? El Señor abrió el corazón de ella. ¿Cómo comienza Dios la buena obra, hermanos, en un pecador, en alguna persona? Lo comienza abriendo su corazón. Ahora observemos aquí, hermanos, varias cosas interesantes acerca de lo que dice aquí esta frase de que el Señor abrió el corazón de ella, es decir, de Lidia. Observemos varias cosas interesantes aquí. En primer lugar, si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, hubiera permanecido cerrado a pesar de escuchar al apóstol Pablo. Y esto nos da la idea, hermanos, que en realidad la conversión, la regeneración de una persona no depende en primer lugar de lo que está escuchando, sino de lo que el Señor hace en el corazón de la persona. Porque tú puedes escuchar al mejor predicador, tú puedes escuchar al mejor expositor, pero si Dios no abre el corazón, ese corazón va a permanecer cerrado. Porque aquí no estaba escuchando a un falso predicador y no estaba escuchando falsa doctrina, estaba escuchando doctrina sana. Pero si el Señor no hubiera abierto su corazón, el corazón de ella hubiera permanecido cerrado.
Dios es el que inicia la buena obra. Y cuando Dios inicia esa buena obra, entonces la palabra llega. La palabra tiene efecto, la palabra hace su labor. Pero ¿quién es el que abre ese corazón para que la palabra llegue? Dios. Él inicia esa buena obra. En segundo lugar, en este punto, si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, la religión que ella practicaba, la religión judía, nunca le hubiera abierto su corazón. Porque aquí Lidia era practicante de la religión judía, día de reposo, estaba adorando, participaba en actividades de día de reposo, pero ella estaba con un corazón cerrado. Participaba en reuniones de oración, pero ahí estaba con un corazón cerrado. Hermanos, esto nos debe hacer pensar seriamente cuando asistimos, cuando nos reunimos, la oración, la adoración, lo que estamos haciendo ahora, hermanos. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Será que está abierto o está cerrado? Porque como dijimos, no es indicio de que estamos aquí y todo está bien. Todos los que estamos aquí, nuestro corazón está abierto, todos los que estamos aquí. Hermanos, no siempre es así. Deseamos que fuera así, pero muchas veces vemos lo contrario en la realidad. Pero esto nos sirve para analizar que la práctica de una religión no te abre tu corazón. Porque muchas veces la gente dice, no, es que yo soy de esta religión, no, es que yo practico esta religión, no, es que yo no quiero cambiar de religión. No se trata de eso, se trata de la obra de Dios. Porque la religión, como vemos claramente, no te puede abrir tu corazón. Ahí estaba en el día de reposo, sí lo leímos bien, hermanos, ¿observaron? Día de reposo, reunidos para la oración, leyendo ahí la ley, la Torá. Y sin embargo, ¿cómo estaba el corazón de Lidia? Estaba cerrado. Porque aquí dice, el Señor abrió el corazón. Quiere decir que estaba cerrado. Eso es de entender. Era lo evidente, hermanos, de esa religión judía. Recordemos cómo el Señor le dijo a aquellos que su corazón estaba lejos de Dios. De labios me honra este pueblo, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así estaba el corazón de Lidia. Cómo parece que estaba cerca y sin embargo estaba lejos. Cómo parecían que estaban cerca de Dios esos hombres que en las calles oraban, en las esquinas de las calles, ayunaban, leían ahí la ley. Parecía que estaban cerca, sin embargo estaban lejos en su corazón. Qué interesante es esto, hermanos, como para ver que podemos estar cerca. Parece que estamos cerca, ¿verdad? Estamos aquí cerca de Dios y sin embargo podemos estar lejos, hermanos. Por eso es interesante cuando el salmista dijo, examina, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón, que tú seas el que lo examine. Porque a veces decimos, examínense, hermanos, examina, aunque es bueno, ¿verdad? Pero más que nada, decirle, Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame al camino correcto. Entendiendo esto, hermanos, no podemos conformarnos con venir aquí solamente. Tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios acerca de la condición de nuestro corazón, porque no vaya a ser que pensando que nuestro corazón está abierto, está cerrado. Como el caso de Lidia, precisamente el que estamos viendo. En tercer lugar, hermanos, si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, ella nunca hubiera podido por sí misma abrir su propio corazón. Por ella misma no iba a poder, hermanos. Por eso el énfasis, el Señor abrió el corazón de ella. Muchos evangelistas, muchos evangélicos de hoy se basan en Apocalipsis 3:20 para decirle al pecador, abre tu corazón. Apocalipsis 3:20, donde dice que el Señor está tocando
Pero ahí no dice corazón, hermanos. Esa fue una añadidura que le hicieron estos evangelistas y muchos que dice, está tocando tu corazón. Ahí no dice corazón. Y lo utilizan como un texto evangelístico para decir que el Señor solamente está tocando y el hombre es el que va a decidir abrir. O sea que no es el Señor el que abre el corazón, sino el pecador. Porque Dios nomás está tocando. Básicamente están diciendo, no es Dios el que abre el corazón. Eres tú lo vas a decidir, tú eres el que va a ver si quiere abrirlo o no. Pero aquí que dice el texto, hermano, el Señor abrió el corazón de Lidia. Porque decíamos que si Dios no abre el corazón, nadie por sí mismo lo puede abrir. Y noten que ni el mismo predicador, con la capacidad para exponer, con la habilidad aún de hablar, con la facilidad de hablar, hermanos, no puede abrir el corazón. ¿Quién estaba predicando aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Lo consideramos un gran predicador, un gran apóstol. Sin embargo, aún él no tenía el poder para abrir el corazón. Hermanos, Dios, el que comenzó la buena obra. ¿Cómo comienza la buena obra? Abriendo el corazón. En cuarto lugar, si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, ella nunca hubiera recibido verdaderamente la palabra de Dios. Si el Señor no hubiera abierto el corazón, ella nunca hubiera recibido verdaderamente la palabra de Dios. Parece como que estamos recibiendo la palabra, pero lo estamos recibiendo a qué nivel, simplemente al oído físico. ¿Llega al corazón? No llegaba al corazón. Pablo comenzó a predicar y como que no llegaba, hasta que el Señor abrió el corazón. Entonces ya ese corazón fue centrado a la palabra, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, recibimos verdaderamente las palabras cuando el Señor abre nuestro corazón. Cuando el Señor inicia esa obra, entonces la predicación, la enseñanza va a tener efecto en nuestras vidas. Porque le pudieron haber explicado de una, de otra manera. Pudo el apóstol Pablo utilizar la mejor ilustración, la mejor doctrina en ese momento. Pero si el Señor no abre el corazón, hermanos, esa palabra no llega. Y eso lo enseña la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que podemos ver que el corazón o el terreno representa el corazón. Mateo 13, el versículo 18 al 19. Quiero que veamos esta porción bíblica para entender este punto que el Señor mismo nos enseñó. Mateo 13, del versículo 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué representa el terreno? El corazón. Entonces, aquel terreno lleno de espinos, aquel terreno lleno de piedras, aquel terreno compacto, habla de un corazón duro, habla de un corazón que tiene ahí el afán de la riqueza. Explica esto, las piedras, la dureza, no tiene superficie, no tiene tierra para que se enraizara la semilla que cayó. Pero ¿cómo es que cayó en buena tierra? Si la tierra representa el corazón del hombre, ¿cómo es el corazón del hombre? Ya lo vimos, malo, ahí surgen tantas cosas malas. Pero ¿cómo en el versículo 23 dice? ¿Cómo es que en el versículo 23 entonces dice? 13, 23 de Mateo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Si la tierra representa el corazón del hombre, ¿cómo dice buena tierra?
buen corazón. ¿Quién hizo buena la tierra antes de que la semilla cayera? Dios. Y esta es la ilustración de que el Señor abrió el corazón de Elías para que la semilla, la palabra, cayera y rindiera fruto. Y hermanos, ¿cómo rindió fruto? Porque si ustedes siguen leyendo la historia de Lidia, van a ver cómo en ese momento, cuando el Señor le abrió el corazón y recibió el evangelio verdadero, cómo rindió fruto, porque enseguida, en primer lugar, se bautizó. Se bautizó. Y después, ¿qué le dijo? Hasta le rogó a los predicadores: quédense en mi casa, quédense en mi casa. Dios comenzó la buena obra en el corazón de Lidia para que comenzara la iglesia de Filipos. Para que una iglesia verdaderamente comience, tiene que comenzar la obra en el corazón de las personas. Para que haya un fundamento verdadero. Claro, como ya dijimos, quizá no todos sean regenerados, pero para que una obra sea verdadera, tiene que haber personas regeneradas. Y vemos aquí, hermano, la ilustración que clara está aquí de cómo el Señor es el que abre el corazón. Porque si el Señor no abre el corazón, tú vas a escuchar la mejor doctrina, tú vas a escuchar la mejor enseñanza, tú vas a escuchar el mejor predicador. Pero si el Señor no abre el corazón, no tendrá efecto lo que tú escuches en tu vida. Por eso, hermanos, no se trata nomás, voy a llevar a mi esposa para que escuche, voy a llevar a mi esposo para que escuche, voy a llevar a mis hijos para que escuche. No, está bien pensar así, pero primero pídele a Dios que sea el que le abra el corazón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pídele, ruégale: Señor, haz la obra. Es el deber suplicar ante la enseñanza que estamos considerando. En quinto lugar, si el Señor no hubiera abierto el corazón de Lidia, el corazón hubiera permanecido cerrado para siempre y por lo tanto Lidia se hubiera perdido para siempre. Hermanos, qué gran necesidad hay de que Dios inicie esa buena obra. Porque si Dios no la inicia, hermanos, el pecador va a permanecer con su corazón cerrado y por lo tanto en condenación. Será condenado para siempre. Porque un corazón cerrado no entiende las cosas del Espíritu de Dios, no desea las cosas de Dios, no anhela las cosas de Dios de corazón. ¿Cómo las va a desear de corazón si su corazón está cerrado ante las cosas de Dios? Por eso, el que comenzó la buena obra, hermanos, con esto como que se abre un panorama. El que comenzó la buena obra, Dios es el que da vida, Dios es el que abre el corazón, Dios es el que nos hace entender. Dios es el mensaje teocéntrico. Dios. El hombre queda en segundo lugar en este caso. Entonces son estas cosas interesantes que podemos notar que sucedieron en el corazón de Lidia. Que como el Señor hizo esa obra y vemos lo que sucedió. Pero no nos detenemos hasta ahí. Vamos a ver, porque estamos el que comenzó la buena obra. Cómo es Dios el que hace esa obra. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Pero estamos en este punto, hermanos, de que comenzó en vosotros. En vosotros. Tiene que ser una obra interior. Y aquí el énfasis fue el corazón de Lidia. Es en vosotros. Ese es el énfasis que estamos dando aquí en este punto. Segunda a los Corintios 4, el versículo 6. Ahí notamos cómo Dios es el que inicia la buena obra en vosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí, hermanos, pueden observar una vez más el punto anterior, cómo comienza en el versículo 6. Porque Dios, después de que da ahí la enseñanza de que el hombre está perdido, que está ciego,
que el Dios de este siglo le cegó su entendimiento para que no recibiera la luz del Evangelio. Dice el 6, porque Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Es el que comenzó, el que resplandeció. Vean el énfasis. Pero ahora nos centra en este punto de lo que sucede en el corazón. Entonces, en este caso, observen, hermanos, cómo en primer lugar es Dios el que soberanamente determina iniciar la buena obra en el corazón de la persona. Porque dice el que mandó. Vean cómo dice el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso nos está recordando la creación en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Es una palabra de poder, de mandato, de poder creativo. En este caso, dice que así como mandó con su autoridad y con su poder que resplandeciera la luz en aquel tiempo, dice, es el que resplandeció, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora se trata de cómo es que Dios manda que resplandezca la luz. Y pueden imaginarse, hermanos, el poder de Dios, como dice, manda que resplandezca la luz en el corazón. ¿Pueden imaginarse cómo comienza esa luz, hermanos, a llenar el corazón? Pues Dios inicia esa obra de ese modo, que soberanamente y con el poder que Él tiene, hermanos, decide iniciar esa obra, mandando resplandecer la luz en el corazón del pecador. Ese corazón oscuro, así como estaban las tinieblas en aquel tiempo y mandó la luz, hermanos, así estaba oscuro nuestros corazones. En tinieblas estaban nuestros corazones. Entonces Dios soberanamente, ¿qué hace? Manda que resplandezca la luz. ¿Dónde? En vosotros. ¿Quién es el que inicia la buena obra en nosotros? Dios, hermanos. Dios, porque estamos viendo que el pecador está ciego. El pecador no puede comprender, no puede entender. Y aquí viene otra vez este punto que es necesario recalcar, hermanos. La diferencia entre la predicación de la palabra y lo que Dios hace para que se reciba la palabra. Esto es el Espíritu Santo y la palabra. Estas son dos cosas importantes. Fíjense por qué. Porque ciertamente es el deber de la predicación. Pero hermanos, esa predicación solamente tendrá éxito cuando Dios abre el corazón. Lo mismo vemos aquí, porque observen este punto que les voy a mencionar, hermanos, aquí en la carta a los Corintios, este párrafo que estamos viendo, pero observándolo más en el versículo 4. Hay una luz del Evangelio, hermanos, véanlo, el versículo 4, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay una luz del Evangelio. Pero en el versículo 6 habla de la luz espiritual que Dios pone en el corazón de la persona para que entonces reciba la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es cuando se predica y se expone las verdades. Ahí está la luz, se expone y como que dices, como que sí, o sea, la enseñanza es como una luz que está resplandeciendo, la luz del Evangelio. Pero esa luz del Evangelio no va a llegar al corazón del pecador si Dios no inicia su luz espiritual. Entonces vean, hermanos, qué importante es esto. Por eso no es suficiente nomás predicar y decir, bueno, ya prediqué. No, Dios, te rogamos que tú hagas esa obra, que el Señor haga esa obra, que Él inicie esa obra, que Dios resplandezca en el corazón del pecador. Y esto, hermanos, nos hace ver otra vez que necesitamos una obra en el corazón. No se trata nomás de escuchar, necesitamos la obra de Dios. Y aquí estamos viendo que Dios inició la buena obra en el corazón de los corintios para que entonces la luz del Evangelio les llegara. Es lo mismo que sucedió con Lidia, poniéndolo en estos términos. Dios resplandeció en su corazón la luz espiritual para capacitarla y así recibir el Evangelio, poder ver la luz,
Por eso el Salmo 36:9 dice, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Solamente estando o teniendo la luz de Dios en nuestros corazones, ahora sí podemos ver lo que tanta gente no ve aquí en la palabra. Ahora sí podemos ver lo que tanta gente no comprende que hacemos. Hermanos, ese es un ejemplo muy claro de que Dios es el que inicia la buena obra en vosotros. Ahora vamos a concluir, hermanos, con esto. Vamos a concluir y concluimos, hermanos, considerando estas cuestiones que son necesarias como conclusión, hermanos. Ante todo esto que ya hemos visto, ante todo lo que ya hemos considerado, hermanos, debemos cuestionarnos y debemos cuestionar basados en este tema. Y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿ha iniciado Dios la buena obra en nosotros? ¿Ha iniciado Dios la buena obra en ti? Si Dios ha iniciado esa buena obra en ti, ¿puedes recordar cuándo Dios inició esa buena obra? Porque aquí la forma verbal es del pasado, el que comenzó. El que comenzó es el pasado. Entonces, hubo un momento cuando ellos experimentaron el nuevo nacimiento. Hubo un momento cuando Dios inició esa buena obra en ellos. Ahora se trata de nosotros. Y nosotros tenemos entonces que preguntarnos, hermanos, ¿ha iniciado Dios la buena obra en nosotros? ¿Hay evidencias de que Dios inició esa buena obra? ¿Cuáles son esas evidencias? Porque no solamente es preguntarse y llegar a la conclusión de que, pues sí, yo creo que sí. No, ¿cuáles son las evidencias? Porque los de Filipos dieron evidencias. Y eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, en la próxima, en la continuación de esa buena obra. Porque el que lo comenzó va a continuar y va a terminar esa obra. Pero las evidencias se tienen que ver, se tienen que mostrar. Pero voy a señalar aquí, hermanos, 3 evidencias básicas. La primera evidencia del inicio de la buena obra de Dios en nosotros es nuestra capacidad espiritual para creer en Cristo. Cuando Dios inicia esa buena obra, hermanos, nos da la capacidad de creer en Cristo, de tener fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Al creer en el Señor Jesucristo, hermanos, esto se vuelve una confianza en el Señor. Mi vida ya va a depender del Señor. Mis actitudes y todo va a estar en el Señor. Y ahí está esa frase famosa de en el Señor, en el Señor. Habla de las esposas que se sujeten a sus maridos en el Señor. A los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y así, hermano, la fe significa todo eso. No se trata nomás de que yo creo en Cristo. Porque en el Evangelio verdadero no se trata nomás de yo creo en Cristo, así como la gente, yo creo en Dios. No, es algo que se ve, es algo que se nota. Entonces la primera evidencia es que creemos en Cristo y nos arrepentimos verdaderamente. Porque Dios ya nos dio la capacidad, al iniciar esa obra nos capacita para que nosotros nos arrepintamos de verdad de todo pecado. No hay algún pecado de la cual el verdadero, el que ha nacido de nuevo, no se haya arrepentido. De todo pecado consciente, todo pecado se tiene que arrepentir, porque cuando Dios inicia esa buena obra, no te puede permitir, o no te permite quedarte con el pecado, porque esa luz te va a alumbrar y te va a hacer ver que estás mal delante de Dios. Entonces tienes que arrepentirte de todo pecado. Y vienes a Cristo
Esa frase, venir a Cristo, que leímos tantas veces, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, tantas veces, venir a mí, ninguno puede venir a mí, venir a Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios inicia esa buena obra? Vienes a Cristo, te entregas a Cristo, te entregas. ¿Qué quiere decir que te entregas? Quiere decir que tu mente, tus emociones y tu voluntad, tu personalidad completa se entrega a Cristo. Quiere decir que tu mente comienza a tomar forma de la mente de Cristo. Quiere decir que tu amor es para aquel que te amó y se entregó en la cruz por ti. Quiere decir que tu voluntad está dispuesta a hacer lo que Cristo dice. Porque si no, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Hermanos, son las evidencias del inicio de la buena obra de Dios en nosotros, porque eso es lo que encontramos en la Biblia. No es algo que simplemente nosotros lo estamos imponiendo y diciendo, esto es lo que debe ser. No, eso es lo que la Biblia dice. Y esto es como para que cada uno de nosotros se analice para ver, entonces he creído en Cristo, me he arrepentido, me he entregado a Cristo, he venido a Cristo verdaderamente. Hermanos, las evidencias son aquí, como lo podemos ver, además de las que ya mencionamos, empezamos a entender las cosas del Espíritu de Dios. Ahora sí, ahora ya entiendo por qué esto, ahora ya voy entendiendo esto, ahora se explica la palabra de Dios y quizá no llegues a captar todo, pero llegas a comprender algún punto para tu vida, algo que necesitas corregir, algo que necesitas cambiar, algo que necesitas dejar, porque el que inició la buena obra la va a continuar en ti. Es necesario, hermanos, que entendamos estas evidencias de que ya inició Dios la obra en mí. No vaya a ser que pensando que estamos cerca de Dios estemos lejos con un corazón cerrado, adorando a Dios como Lidia, como ya lo vimos. Por eso es necesario analizar estas cuestiones, hermanos. Que cuando Dios inicia la buena obra empezamos a entender las cosas. Y el entendimiento es de aquel bebé, aquel niño más bien que nace en Cristo, y un niño en Cristo comienza a tener entendimiento, pero llega a tener entendimiento, hermanos. Comienza, como decíamos, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Hay un intento, hay un deseo en tu corazón de obedecer. Quizás por alguna situación descuidaste algo, pero no fue tu intención, porque tu anhelo es amar, servir, obedecer al Señor. ¿Tienes eso en tu corazón? Esto ya es algo de ti delante de Dios. Es algo de ti delante de Dios. Ahora, en segundo lugar, la evidencia de que Dios ha iniciado esa buena obra, el interés por las cosas espirituales. Porque estamos hablando de las cosas espirituales, escúchenlo. Más de que simplemente venir, estar aquí en las reuniones. No, el interés por las cosas espirituales. Y en primer lugar, el interés por la palabra de Dios. ¿Tienes de verdad interés por la palabra de Dios? Cuando Dios inicia la buena obra en nuestro corazón, a lo primero que nos lleva es a su palabra. Porque ¿dónde te va a hablar Dios? En su palabra. Entonces, hermanos, cuando Dios inicia esa buena obra, tenemos interés, en primer lugar, por la palabra de Dios. ¿Quieres leer la palabra? ¿Quieres escuchar? Hay algo en ti que te llama, hay algo en ti que te hace, que te está impulsando. ¿Quieres escuchar? ¿Quisieras escuchar algún estudio, alguna predicación? ¿Tienes interés por ver de qué manera escuchas o lees algo de la palabra de Dios? Porque Dios no inicia esa obra, hermanos, simplemente una obra ociosa. De que sí, ya tiene la obra, pero no tiene interés por la palabra predicada, la palabra explicada, la palabra para leer. Hermanos, cuando Dios inicia esa buena obra, hay un interés por la palabra de Dios, hay un interés por la oración. Hay un interés por la oración. Por más pobre que sea tu oración, pero tienes un interés de orar, de acercarte a Dios. Hay algo en ti y te sientes mal cuando no has orado. Te sientes mal porque hay algo en ti que te hace sentir mal. No es la imposición de la religión que te obliga a orar, sino porque Dios ha hecho esa obra en ti y es aquello que no te deja, te incomoda hasta que ya estés en comunión con Dios. Pero hay un interés, hermanos,
las cosas del Espíritu de Dios, como estamos viendo, la oración. Y de ahí entonces, hermanos, viene el interés por las reuniones de adoración. Y cuando estamos hablando de reuniones de adoración, es que, hermanos, venimos y nuestra mente, nuestro corazón, donde Dios ya inició esa obra, se centra en la adoración, hermanos, en el canto, en la oración, en la lectura de la palabra. Y, hermanos, esa reunión de adoración se vuelve un deleite, más que un tormento, hermanos. Más de un tormento que otro himno, que otra lectura, que la predicación. Se vuelve un deleite, hermanos. Se debe volver un deleite, porque hay algo. Entiendo que físicamente nos podemos cansar, estar sentados físicamente, estamos, hermanos, pero en el interior hay un interés, hay un deleite, hay algo que te agrada. Pero si esto, hermanos, es como un tormento, como que ya queremos que termine, queremos salirnos, ya nos espantamos, bueno, pues es precisamente ahí donde podría ser una evidencia. Entonces puede ser que Dios no ha comenzado. ¿Por qué no me agrada? ¿Por qué no siento deseos de orar? ¿Por qué las reuniones de adoración me aburren, me cansan? Entonces ahí clama a Dios, suplica a Dios. Señor, examina mi corazón. Y si no está el inicio de esa obra, te ruego que tú inicies esa obra. Porque como que no quiero leer la palabra, no quiero orar, no quiero adorar. Y es ahí entonces, hermanos, donde el compañerismo se vuelve de verdad algo espiritual. Es ahí entonces donde el motivo de las reuniones aún, hermanos, esas reuniones para compañerismo, la comida, se vuelve aún algo espiritual, hermano, no simplemente una comida. Porque como hay algo en el corazón, es imposible simplemente reunirse a comer y no orar o platicar algo, hermanos. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Es el que comenzó la buena obra, nos puede ayudar, hermanos. Y en tercer lugar, tu vida cambia y tus actitudes cambian cuando Dios verdaderamente inicia la buena obra. Dios inicia la buena obra en nosotros y nosotros iniciamos. Vean, hermanos, ¿qué quiero decir esto? Iniciamos una nueva vida. Si Dios inicia la buena obra en nuestro corazón, hermanos, ya no podemos ser los mismos que éramos. Nuestro tipo de pensamiento cambia, nuestras emociones, nuestros deseos cambian, nuestra voluntad cambia, hermanos. No podemos ser el mismo. Por eso dice, nueva criatura es nueva. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces no puedes ser el mismo. Eres nuevo hombre, eres nueva mujer, nuevos. Y eso cambia también, hermanos, porque estamos hablando cuando dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando dice, he aquí, está diciendo que en ese momento, cuando Dios inicia la obra, en ese momento hay disposición de actitudes. Las cosas nuevas, quiere decir nuevas actitudes. Porque las actitudes, hermanos, ahora escuchen bien esto, las actitudes son las que nos relacionan con las personas. Las actitudes son las que me relacionan con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en la escuela. Mis actitudes. Entonces, hermanos, cuando Dios inicia la buena obra, nos cambia como personas y cambia también nuestras actitudes. Tu actitud como esposa cambia, tu actitud como esposo cambia, tu actitud como hijo cambia, tu actitud como padre cambia, tu actitud como jefe cambia, tu actitud como empleado cambia. Hermanos, eso es lo que hace Dios. No solamente se trata, ya experimenté, no es para tus relaciones. Por eso vemos cómo somos exhortados en estas áreas de nuestra vida. Matrimonio, familia, trabajo, iglesia. Cambia nuestras actitudes, hermanos. Y si quizá tuvimos una mala actitud hacia la esposa, hacia los hijos y aún hacia los hermanos, estamos dispuestos a reconocerlo, a pedir perdón. Porque cuando Dios inicia esa buena obra nos sensibiliza
Ya no es aquel corazón duro, aquel corazón cerrado, sino ya es un corazón sensible, que se vuelve sensible en las relaciones y está dispuesto siempre a perdonar, a rectificar, a estar dispuesto a ser corregido. Por eso, hermanos, era necesario concluir de esta manera, porque el nuevo nacimiento es el inicio de una buena obra de Dios que nos capacita para nuestras relaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de cada uno de nosotros, y si no ha iniciado esa obra, roguemos, pidamos que Dios inicie esa buena obra. Y si ya la inició, sigámosle rogando y pidiendo que continúe esa buena obra. Y eso es lo que veremos, Dios mediante, en el próximo mensaje. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque nos has dado el gran privilegio de reunirnos, la bendición de poder estar aquí con nuestros hermanos para el mensaje de tu palabra. Y te damos gracias por el mensaje de este día. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque en esta mañana nos hemos centrado en lo que tú haces, en lo que tú decides iniciar en el pecador. Cómo eres tú el que abre el corazón, cómo eres tú el que resplandece en el corazón, cómo eres tú el que da vida al muerto. Señor, estamos agradecidos, porque si tú no hubieras iniciado esa buena obra, ninguno de aquellos que son verdaderamente regenerados lo hubieran podido iniciar por sí mismos. Ninguno de nosotros hubiera comenzado una buena relación contigo si tú no comienzas esa obra en nuestros corazones. Y viendo todo esto, Señor, te agradecemos. Estamos agradecidos, muy agradecidos, de que tú hayas decidido iniciar esa obra en nosotros. De que por tu gracia, por tu gran amor y tu misericordia, nos diste vida. Nos diste vida, nos diste la regeneración, el nuevo nacimiento, para que así entonces iniciáramos la vida cristiana, iniciáramos esa relación contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que eres tú el que comienza esa buena obra. Sabiendo entonces esto, te pedimos, Padre, por cada uno de los hijos que están aquí presentes, en quienes quizá la obra todavía no ha iniciado, te pedimos que seas tú quien inicie esa obra en el corazón de los hijos que están aquí presentes, para que de ese modo puedan cambiar sus deseos, sus emociones, sus actitudes, porque solamente cuando tú inicias esa buena obra es posible que cambien realmente de corazón, porque tú comienzas esa obra en el corazón. Pero no solamente te pedimos por los hijos, también te pedimos por las esposas, por los esposos que están aquí presentes. Te pedimos, ya que tú eres el que conoce los corazones, tú puedes ver en quienes todavía no hay un corazón regenerado, un corazón abierto a las cosas tuyas. Y te pedimos, Padre, que seas tú el que haga esa obra, que seas tú el que inicie esa obra, para que así podamos ver evidencias del inicio de esa buena obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.